Hola, ¿están listas para las 30 preguntas de Educa? Sí. ¿Cómo se llaman y de dónde son? Me llamo Nicole y soy de Perú. Me llamo Samantha, yo también soy de Perú. ¿Qué estudian y en qué año están? Yo estudio Business sin concentration todavía porque estoy acabando freshman year y estoy en freshman year. Yo estoy también estudiando Business con un concentration en Finance y Business Analytics y soy senior ahorita. ¿Qué las impulsó a estudiar en el extranjero? Desde chiquita siempre en mi colegio nos decían para ir a estudiar el extranjero y era una idea que tenía todo ese tiempo. Sí, creo que estudiar en un colegio bilingüe nos impulsó un montón a tomar ese paso de estudiar afuera y de aprender un poquito más de otras culturas también. ¿Por qué eligieron esta universidad? Sentía que era la mejor para mí para seguir negocios. También nuestro papá fue ahí a hacer su MBA, entonces fue una ayuda muy grande también tener el insight de él y también porque es una súper buena universidad para business y entrepreneurship. ¿Qué fue lo que más las impresionó de la universidad la primera vez que llegaron? A mí lo que más me sorprendió es que tan chiquito es el campus a comparación de otras universidades. Sí, a mí también, en verdad, es lo caso como puedes ir al dining hall y aunque no hayas planeado ir con alguien, de todas maneras te vas a encontrar con alguien porque es una comunidad súper chiquita y súper cercana. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperaban? Sí y no. Obviamente es un poquito difícil acostumbrarte a la cultura de acá y al mismo tiempo estar lejos de tu familia y de tus amigos del colegio, pero después de todo, sí, es bien chévere. Yo no lo esperaba así. A mí un montón de gente me decía que la universidad iba a ser más fácil que el colegio y eso no es cierto porque la universidad sí está bien difícil acá. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en sus clases? En mis clases, Babson es como la mayoría de otras universidades donde hay lectures. Las clases son súper chiquitas. Máximo creo que hay 30 personas en mis clases. Yo nunca he tenido una clase más grande de eso. Sí, en mis clases hasta ahorita también lo máximo de personas que han habido son 30 personas. Nunca más. ¿Cómo se movilizan dentro de la universidad? Como es una universidad súper chiquita, en verdad, puedes ir a cualquier lado de campus caminando y lo máximo que te va a durar son 20 minutos ir de un lado de campus al otro. Entonces es súper fácil. Igualito, yo también me muevo a todos lados caminando. Es súper fácil y todo es accesible. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Tu taco. ¿Cuál es el lugar favorito para pasar tiempo en el campus? A mí me encanta pasar tiempo en el Commons, que es la parte de abajo de la biblioteca, que ahorita se la vamos a enseñar porque es súper lindo y entra un montón de luz y en invierno es precioso porque ves toda la nieve caer y en el verano también entra demasiada luz, es súper lindo. A mí también me encanta los Commons, pero para dar una respuesta diferente también me encanta ir a Race, pedirme un café y empezar a trabajar ahí porque también tiene un montón de ventanas y un montón de luz que entra y también es súper bonito para ver. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que pertenecen? Yo ahorita estoy en el equipo de equitación de Babson. También estoy en el club de la TAM para estudiantes de Latinoamérica y a la misma vez estoy en un sorority de Kappa Kappa Kappa. Yo también soy parte del equipo de la TAM y también juego básquet, club básquet acá en la universidad. ¿Qué hace única su universidad? Para mí lo que hace única a Babson es la clase de FMI, que es Foundations of Management Entrepreneurship, que es una clase donde haces un negocio desde cero y te concentras más en lo práctico que en lo académico. Sí, para mí también esa es una clase que creo que define lo que es Babson, porque la confianza que te da la universidad siendo freshman en prestarte plata para que empieces tu propio negocio es increíble. Y aparte conoces a un montón de personas porque te asignan un grupo con 9 otros chicos que no conoces y es una muy buena manera de integrarte a la universidad. ¿Cuál ha sido su clase favorita hasta el momento y por qué? Hasta ahorita mi clase favorita ha sido FMI, porque a mí me encanta, yo me llevo súper bien con mi grupo, me encanta qué tan práctico es el curso y siento que puedo tener la experiencia de ver cómo es un negocio y me hizo darme cuenta que en verdad me gustaría seguir con el curso de business a través de mi carrera. Para mí mi clase favorita fue Principles of Finance porque fue la clase que me hizo darme cuenta que yo quería estudiar finanzas y mi profesor era increíble. ¿Y cuál ha sido la clase más difícil? Hasta ahorita mi clase más difícil ha sido Business Law
No porque la profesora no sea buena, porque la profesora es increíble, pero porque es un curso que me cuesta bastante mantener la información. Para mí, mi curso más clases fue TOM, que es Operations Management, y para mí fue más difícil porque era un curso mucho más conceptual que matemático y se me hizo un poquito difícil adaptarme a eso. ¿Cómo describirían la relación entre los estudiantes y los profesores en su universidad? Yo diría que hay una muy buena relación entre los estudiantes y los profesores, porque como las clases son tan chiquitas, los profesores llegan a conocer a los estudiantes y hay una mejor relación de amistad y, quiero decir, compasión entre los profesores y los estudiantes que hace que te sientas más cómodo en las clases con ellos. Definitivamente, los profesores quieren que vayas a sus office hours, quieren que participes en clase. Siento que si estás en una clase mucho más grande, es mucho más difícil perderte y no prestar atención acá. Es mucho más fácil conectar con tus profesores, que a la larga es increíble porque la mayoría de ellos han trabajado en industria antes y tienen súper buenas conexiones con las que te pueden ayudar después. ¿Cuántas horas al día estudian? Y yo, como soy senior, últimamente estoy estudiando como de 5 a 6 horas al día. Para mí todo depende de si estoy en midterms week o no. Entonces, si tengo que trabajar solo tareas, 4 o 5 horas al día, y si estoy en midterms ya toda la noche. No, mentira, como unas 7, 8 horas. ¿Cuál es el deporte más popular en su universidad? Yo siento que acá un montón de gente juega fútbol, pero le dicen soccer. ¿Cómo se dice? El equipo de soccer varsity es muy bueno y también el de club. Yo también pienso soccer, pero a la misma vez también pienso que lacrosse. El equipo de Babson tiene un equipo de lacrosse muy bueno y ganan la mayoría de los partidos hasta ahorita. ¿De qué nacionalidades son sus compañeros? Babson creo que es una de las universidades más internacionales del mundo. Encuentras de cualquier nacionalidad acá. Mis amigos son de acá, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia, un montón de Argentina, de Colombia, hay de todo. Sí, te puedes encontrar de cualquier país de Latinoamérica. Mi roommate es de Turquía, todos los países de Europa, en verdad hay un montón de nacionalidades acá en Babson. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de Babson? Siento que es muy cierto el hecho de que todo el mundo que estoy acá es súper business driven. Hay ideas en todos lados y hasta en fiestas están a empezar a hablar de sus ideas de lo que quieren hacer de entrepreneurship. Son bien dedicados. Yo también pienso lo mismo y acá y todo el mundo te habla de business, todos están listos para empezar sus propios negocios. Hay gente que ya ha empezado sus propios negocios siendo freshmen o estando acá en Babson, entonces sí es una universidad que es puro business, que se centra en eso. ¿Y cuál es un estereotipo falso? Un estereotipo falso que creo que un montón de gente piensa que Babson está en Boston, pero la verdad es que está en Wellesley, que no estoy diciendo que sea lejos de Boston, pero sí son 20 minutos en carro a Boston. Pero gracias a Dios la universidad te facilita ir a Boston. Tiene un programa con Uber en el que te dan descuentos para ir de acá al commuter rail, que tú puedes tomar el tren, o de acá a Boston también tienes descuentos. Sí, exactamente igual. Yo también pensaba que estaba cerquísima a Boston. No es que esté cerquísima, pero tampoco está lejísimos. Sin tráfico es una ida en carro de 20, 25, 30 minutos. Entonces a mí no me parece que está tan mal. ¿Cuál es su tradición universitaria favorita? Hasta ahorita mi tradición favorita de Babson de todas formas es Breakfast for Dinner, que es en la semana, el día antes de empezar finales. Todos los profesores te cocinan desayuno y te los dan en la cena y te cocinan un desayunazo, tipo súper. Por si acaso, este es el Commons, que ese es mi sitio para estudiar favorito. Y mi tradición favorita es On Wednesdays We Were Green, que es todos los miércoles. Si estás usando algo verde y vas a Race, hay regalos y cambian todos los miércoles. Una vez están regalando Hydro Flask, otra vez es como sorpresas, tipo, te regalan de todo, en verdad, comida, healthcare, todo. ¿Con cuántos roommates viven? Yo vivo con un roommate y ella es de Turquía. Yo vivo en lo que es un suite, que es como un departamento dentro de la universidad. Yo tengo mi propio cuarto, pero comparto cocina, la sala y el baño con 3 otras personas.
¿Y qué tal la convivencia? Hasta ahorita yo me llevo súper bien con mis roommates. También ella tiene una amiga con departamento en Boston, así que todos los fines de semana yo tengo un single, entre comillas, que es perfecto para mí. Y sí, nos llevamos súper bien y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Yo tampoco, porque yo escogí las personas con las que quería vivir. Entonces, como cada uno tiene su propio cuarto, es súper tranquilo. ¿Cuál es el profesor que más admiran y por qué? De todas formas, el profesor que más admiro es mi profesor Stephen Brand, que es mi profesor de FMI. Él ha creado más de 3 negocios diferentes. Él es entrepreneur, ha trabajado como CEO en un montón de empresas. Y me encanta que siempre nos demuestra cómo aprendió en la vida laboral y quiere que aprendamos a través de él. Mi profesor favorito es mi profesor de Principles of Finance, el profesor Migliosi. Es objetivamente el mejor profesor que tiene todo Babson. Si ven Rate by Professors, tiene como 5 estrellas. Es un crack y es tan crack que he tomado todas mis clases de finanzas con él. Absolutamente. Las 4 clases de finanzas que he tenido, las 4 clases. Y es recontra pedido. Sus clases se llenan al toque y es una persona que en verdad se preocupa por sus alumnos y estudiantes y quiere que te vaya bien, genuinamente. ¿Han tenido algún encuentro inesperado en el campus? Sí. El encuentro inesperado ha sido, nos cruzamos con el CEO de Gap, que es el papá de uno de mis amigos, entonces fue demasiado inesperado cuando me enteré que su papá era el CEO de Gap. Sí, y súper chévere porque se tomó el tiempo de venir a hablarnos y de contarnos de su experiencia y cómo es que llegó a esa posición. ¿Cuál ha sido su experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Hasta ahora mi experiencia más memorable ha tenido que ser, de todas maneras, cuando Alumni Weekend, que es cuando todos los exalumnos regresan a campus un fin de semana. Y es increíble porque ves a tus amigos que ya se graduaron y hay una comida gigante en el field de arriba. Y es súper chévere porque también hay un juego de fútbol, entonces todos estamos como que juntos de nuevo. Para mí fue orientation porque me pareció súper increíble cómo Babson había preparado todo para que recibieran los estudiantes. Habían un montón de puestos de información, habían como que carpas para tipo almorzar con tu familia. Estaba súper decorado, súper lindo y habían estudiantes que te recibían con un cariño increíble. Entonces eso me pareció alucinante. ¿Qué planean hacer cuando se gradúen? Oye, yo me gradué ahorita en mayo y en mayo me voy a mudar a Nueva York y voy a trabajar en finanzas en un banco. Yo todavía no sé, todo depende de cómo vaya mi carrera en la universidad. Si su universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Heavy. ¿Qué canción sería? Yo voy a decir Money Money de Mamma Mía. Solo porque fue lo primero que se me vino a la cabeza. Money, money, money de Mamma Mía. Fue lo primero que se me vino a la cabeza con Babson. Sí. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarían postular a su universidad? Alguien que de todas maneras está 100% seguro que quiere estudiar business, porque acá hasta las clases de liberal arts son liberal arts, pero de una manera que incorporan business. Entonces tienes como que drama, pero es business drama. Entonces tienes que estar súper seguro que eso es lo que quieres hacer. Igualito, acá no hay ninguna otra opción aparte de business. Entonces si quieres estudiar solo business, este es su sitio. Ahorita estoy tomando una clase de ciencias, que también estamos incorporando business a ciencias. Entonces todo es business related. Entonces si quieres estudiar business y solo business, este es el mejor sitio para venir. ¿Cuál es el tip número 1 para tener éxito en su universidad? Yo creo que el tip número 1, y que un montón de gente no lo hace, en verdad, que es una pena, es que tener una relación con tus profesores, hablarles, son mucho más lenient y mucho más reachable de lo que uno piensa. Entonces, si es que alguna vez la estás pasando mal y no puedes dar una tarea, decirles eso y lo más probable es que te hagan una extensión. No solamente eso, pero ir a todas tus clases, obviamente, ir a todos los eventos de networking que la universidad tiene. Un montón de veces traen a gente súper importante que puede pasar desapercibido y te da flojera ir, anda, vas a conocer a un montón de personas súper importantes. Para mí diría exactamente lo mismo y también hacer el trabajo antes de las clases. Hay un montón de clases que te dejan trabajos que tienes que hacer tipo pre-work, que lo tienes que hacer porque si no, eso te ayuda a darte una idea de qué van a hacer en las clases y si no lo haces,
uno vas a estar perdido en la clase y dos, si pides ayuda el profesor vas a ver que no te preparaste lo suficiente para la clase y obviamente eso no es lo ideal. Y también una cosita más, Babson tiene esto que se llama Babson Fridays, entonces no hay clase los viernes, entonces utilizar tu viernes para adelantarte así tienes el fin de semana libre. Buenazo. Gracias, chicas, por contestar las 30 preguntas de Educa. Hasta la próxima. Chao, Chao, cuídense. gracias.